Buenas tardes a todos, es un placer darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión realizado por la Fundación Servicio Jurídico Popular. Aprovechamos este espacio para agradecer al Banco Popular por el apoyo de nuestra labor social por más de 50 años, derribando así barreras sociales y económicas para brindar una representación judicial de calidad al alcance de todos. Hoy nos reunimos para abordar un tema que toca fibras sensibles en la sociedad y que requiere nuestra atención urgente. Esto es sobre la custodia y las visitas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y X como Serjurpop. Les repito, Serjurpop. Síganos en nuestras redes sociales. Antes de iniciar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias desgarradoras de familias divididas por disputas legales sobre la custodia de sus hijos e hijas? ¿O cuántos niños y niñas sufren las consecuencias emocionales de estos conflictos? Y si este es su caso o conoce a alguien que lo esté viviendo en este momento, lo invito a que se quede hasta el final de este conversatorio. En este conversatorio no solo exploraremos los desafíos y dilemas que tienen y enfrentan nuestras familias colombianas en estas situaciones, sino que también resolveremos las inquietudes que se ven dando del manejo de estas disputas que se puedan generar especialmente sobre los más vulnerables. El día de hoy contamos con la presencia de expertos en la materia, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer la comprensión de este tema en específico y sobre todo este proceso y equiparlos así de herramientas legales necesarias para resolverlo de la mejor forma y de la mejor manera. Hoy me acompaña la subdirectora de la Fundación, la doctora Jacqueline Rosso Castillo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Buenos días, nuevamente un cordial saludo a nuestra especial audiencia. Por otro lado, tenemos también a la abogada Judy Trujillo. Doctora Judy, bienvenida a nuestro conversatorio. Gracias, Camila. Muy buenos días para toda nuestra audiencia. Perfecto, doctora, bienvenidas a las dos. Y ahora entrando en materia, ¿ha escuchado usted sobre la alienación parental? ¿O ha escuchado frases como, eso es que la mamá lo está manipulando? Pues hoy hablaremos de la reciente sentencia de la Corte Constitucional, la T-526 de 2023. Ustedes se preguntarán de qué trata. Analiza un caso de custodia en medio de presuntos actos de violencia en el contexto familiar. La sentencia destaca los deberes del Estado y la familia para proteger la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente su interés superior del niño. Sobre todo, habla del uso de la teoría del síndrome de alienación parental por parte de los padres para desacreditar al otro progenitor y obtener la custodia y visitas de sus hijos. Así que prepárense para una tarde inspiradora y llena de herramientas legales al alcance de todos. Ahora sí, comencemos con este importante conversatorio. Así es, Camila. Gracias. Y nuevamente un saludo muy especial a nuestra audiencia. Es esencial diferenciar correctamente estos términos para que entendamos las implicaciones legales que conllevan. Iniciemos por clarificar qué es la patria potestad y cómo se relaciona esta patria potestad con lo que se ha llamado responsabilidad parental. La patria potestad abarca todo el conjunto de derechos y deberes de los padres para con sus hijos menores de edad. La idea es que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones parentales. Y esa responsabilidad parental, Camila, complementa a su vez la patria potestad, ya que se enfoca en la orientación, en el cuidado, en la crianza diaria de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que realmente nuestros niños se puedan desarrollar de la manera integral. Igualmente se ha considerado que el ejercicio de la patria potestad o potestad parental, como se le ha denominado por nuestras cortes, tiene como finalidad
el bienestar emocional y material de los hijos. Y en consecuencia, el incumplimiento de esos deberes que tenemos como padres puede conducir a una pérdida o suspensión de esa patria potestad. Ese será un tema que vamos a tocar en otro conversatorio. Doctora, es muy importante y esencial lo que nos está hablando. Y doctora, ¿podrías profundizar sobre las funciones específicas de esa patria potestad? Claro que sí, Camila. Esta potestad incluye derechos, por ejemplo, a representar a los hijos en asuntos legales o administrar sus bienes, porque pues a veces hay niños adolescentes que tienen un patrimonio. Y en temas específicos como por ejemplo otorgar permisos para salir del país. Es una herramienta esencial para que los padres garanticen ese bienestar emocional y material de los hijos y pueda ser ejercida por ambos padres de manera conjunta, incluso así se hayan separado. Además, la patria potestad se ha considerado como una institución jurídica creada por el derecho no solo a favor de los padres, sino a favor del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Si falta uno de los padres, esa patria potestad será ejercida por el otro. También existe la posibilidad de que en algunos aspectos los padres concuerden delegarse esa patria potestad el uno al otro. Los únicos que tienen la patria potestad son los padres. En caso de ausencia de ambos padres, porque puede ser que fallecieron, puede ser que ambos fueron privados de la patria potestad porque no garantizaron los derechos de sus hijos, pues entonces los familiares o terceros que quedaron a cargo de estos podrían empezar un proceso ante un juzgado de familia denominado guarda, de lo cual también podríamos hablar en otro espacio, para que estos terceros o familiares puedan representar a los niños. Doctora, ya continuando con ese tema que usted está diciendo, pasemos a la custodia. ¿Cómo pueden diferenciar de la patria potestad nuestros usuarios? Claro que sí, Camila, es muy importante entender que patria potestad y custodia son cosas diferentes. A veces tendemos a confundir estos conceptos, ¿sí? Entonces, empecemos por decir que esa patria potestad es un concepto que abarca la custodia, es algo más grande, ¿sí? Es decir, los padres pueden separarse, pero eso no implica, ¿sí?, que pierdan la patria potestad el que no conviva con los niños. Simplemente la custodia puede ser para uno de ellos, ¿sí?, pero los padres siguen conservando esa patria potestad. Veamos. La custodia podemos decir que se refiere específicamente al derecho y deber de cuidar, ¿sí?, de cuidar al niño, al adolescente, día a día, en la cotidianidad, lo que incluye tomar decisiones sobre su bienestar físico y emocional. La custodia puede ser otorgada a uno de los padres o también compartida, claro que ha sido un tema discutido, dependiendo de lo que más beneficie al niño. Nuestra Corte Constitucional ha llamado la atención sobre la responsabilidad que deben tener los padres de garantizar ese desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, enfatizando que en nuestro país son superiores esos derechos de los niños, niñas y adolescentes y deben ser piedra angular en las decisiones de custodia y cuidado personal. Frente a la custodia también podemos decir que ante la ausencia de alguno de los padres, ICBF o comisaría en un proceso de violencia en contexto familiar podría otorgar el cuidado a un familiar o igualmente a través de un abogado por medio de un juzgado de familia, estos familiares o terceros podrían hacerlo. Perfecto, doctora. Ahora hablemos sobre el derecho de visita. ¿Cuál es su relevancia en el contexto de la separación de los padres? Las visitas son fundamentales, Camila, para mantener esa relación afectiva entre el niño, el adolescente y ese padre que no es custodio, que se ha sometido a una separación. La ley establece que pues lo que se trata es de facilitar el desarrollo emocional y psicológico del niño, ¿sí?, que se promueven a través de las visitas esos lazos afectivos y ese cuidado familiar. Las visitas deben basarse en evaluaciones detalladas de las condiciones y el bienestar de los niños, incluyendo consideraciones sobre su seguridad,
sobre su salud física y moral y su voluntad. La suspensión de las visitas se considera una medida excepcional. Debe justificarse por parte del operador judicial o administrativo, basado en una evidencia que indique que realmente las visitas pueden perjudicar al niño o al adolescente. Las visitas también pueden ser solicitadas por los abuelos, Camila. Recordemos que no solo por los padres. Doctora, sí, muy importante lo que usted está diciendo, y así vemos cómo es igual de importante las visitas a la custodia, porque los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de estar con su familia y a no ser separados de ellas. Sí, exactamente. Independientemente, Camila, de la separación de los padres, los niños no deben romper ese vínculo con los papás, y eso debemos entenderlo. La idea es que puedan compartir con ambos padres, así haya habido una ruptura de esa relación de pareja, ¿sí? Debemos ser conscientes que los niños fortalecen su autoestima y desarrollo integral cuando pueden compartir con ambos padres. Es importante lo que nos enuncia la doctora Judy, y es decir, entonces, ¿cómo puede regularse la custodia y las visitas? Bueno, Camila, la custodia, cuidado personal y fijación de visitas pueden regularse de varias maneras, ¿sí? Primero, ante las autoridades administrativas, esto es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Comisaría de Familia. Claro está, esta última bajo el contexto de violencia intrafamiliar. Además, tienen estas entidades la facultad, de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, de fijar esa custodia y visitas provisionalmente. Y como lo vimos en nuestro anterior conversatorio, incluirían también la fijación de la cuota alimentaria. Otra forma es a través de los centros de conciliación. Si definitivamente no se logra ese acuerdo o no asiste la persona convocada a la audiencia de conciliación, se podría iniciar un proceso ante juzgado de familia a través de un apoderado. Esto pues ya es una medida más extrema, es una medida más compleja, es un proceso que requiere varios años. Se inicia con una presentación de la demanda donde se exponen todos los hechos, pretensiones por parte del abogado, y se van a surtir una serie de etapas en donde se pueden pedir unas medidas provisionales antes de que salga sentencia. Es importante saber que este proceso es de única instancia, es decir, no se puede interponer el recurso de apelación, no va a decidir un juez diferente al de esa primera instancia. Sin embargo, si hay una violación del debido proceso por parte del operador judicial, ha dicho la Corte, y en especial en esta sentencia que vamos a estudiar, que puede interponerse la acción de tutela. Además, porque pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes son superiores, son prevalentes, entonces son temas de relevancia constitucional, por lo cual la acción de tutela sí puede ser un mecanismo para defender sus derechos. Si las visitas ya están fijadas, que es algo que sucede mucho, y existe incumplimiento, uno de los dos padres no está permitiendo las visitas, podría solicitarse a través de la comisaría de familia el proceso de restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Por un maltrato psicológico. Ojo, si alguno de los padres no está permitiendo las visitas, ¿sí?, injustificadamente, pues entonces habría lugar a este restablecimiento. Ya otro tema, que es la parte penal, aunque aclaro que no soy penalista, se ha discutido si el progenitor al que no se le permiten las visitas podría presentar una denuncia penal por ejercicio arbitrario de la custodia. Por el momento, lo que ha dicho la Corte Suprema es que la persona que está legitimada, que puede interponer esa denuncia, es quien tiene la custodia legal. Igualmente, frente a una denuncia de secuestro, donde se piensa, bueno, se llevó el niño, no me lo dejó ver, una denuncia de secuestro, si ambos padres tienen esa patria potestad, pues no operaría realmente un delito de secuestro. A propósito de estos temas, la sentencia T-526 ha sido un caso significativo. ¿Podrías explicarnos los detalles y el impacto de esta decisión? Claro que sí, Camila. Nos pareció interesante abordar esta sentencia porque pues es una sentencia muy reciente y realmente está abordando una situación muy compleja de custodia en el que un adolescente expresó que no quería tener contacto con el papá debido a presuntos maltratos que él presenció entre ambos padres. La Corte Constitucional revisó este caso y enfatizó la importancia de las visitas en espacios seguros y bajo la supervisión, ¿sí?,
asegurando que se respete la voluntad del adolescente. Esta sentencia, la Corte realmente establece dos principios muy importantes. Como es lógico y ya lo anticipamos, resaltó que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es prioridad en nuestra Constitución política. Y además, fue muy enfático en el derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Incluso es un derecho que no solo está en nuestra legislación, sino en instrumentos internacionales, uno de ellos la Convención de los Derechos del Niño. Pero además nos recuerda algo muy importante, y es la corresponsabilidad que tenemos todos. No solo es un tema de la familia, no solo es un tema del Estado, es un tema de la sociedad. Todos estamos en la obligación de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Son nuestra materia prima, son los frutos de nuestra sociedad, así que a todos nos corresponde actuar ante una vulneración, posible amenaza o restablecimiento de sus derechos. Por eso los invitamos también a que si ve los derechos de un niño vulnerado, por favor se comunique a la línea 141 del ICBF. Es aquí cuando la Corte le llama la atención sobre la paternidad y la maternidad. Le dice a los padres, ojo, cómo están ejerciendo esa paternidad. Están teniendo como horizonte esos derechos constitucionales y no podemos usar a los niños para un provecho personal. Las visitas son importantes, aun cuando los padres estén separados. Se debe garantizar esa convivencia familiar en medio de la ruptura. Los derechos de los adultos deben ceder ante los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Habla además de un concepto muy interesante y es la progenitura responsable, relacionado con lo que he dicho, lo cual implica que los padres deben anteponer los intereses de los niños, niñas y adolescentes sobre cualquier pretensión personal. Y aunque proscribe ese término de síndrome de alienación parental, sí nos dice que no está permitido instrumentalizar ni manipular, mucho menos desdibujar la figura paterna o materna para obtener un provecho. Esto también es un maltrato, Camila. Es un maltrato para los niños, niñas y adolescentes. Totalmente de acuerdo. Además, en esta sentencia, la Corte Constitucional decide pronunciarse por la importancia de aclarar todos estos conceptos, no solo a la sociedad, sino a los funcionarios judiciales y administrativos, esto es, ICBF y comisaría, estableciendo que en estas controversias el operador judicial o administrativo debe enfocarse en el enfoque de género, en el marco de los procesos de custodia, mencionando instrumentos internacionales como la CEDAW, que por sus siglas en inglés equivale a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de Belém do Pará, que recibe ese nombre por una ciudad ubicada en Brasil. Y bueno, la Corte recuerda que en una tutela del año 2018 ya había establecido que el enfoque del juez en sus decisiones debe fundarse en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y en el enfoque de género, no tanto por un enfoque feminista. Además, la Ley 2126 de 2021, que es la que regula aspectos de comisaría, y el Código de Infancia y Adolescencia también determinan este enfoque de género. Así, Camila, la Corte nos va a hablar de dos situaciones frecuentes que pueden afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la mamá en los procesos de custodia. Primero, el uso del mal denominado síndrome de alienación parental, y segundo, la violencia vicaria, que se trata de ese ataque a los hijos para causar dolor a la madre. A propósito de los hechos lamentables que han ocurrido recientemente en nuestro país con relación precisamente a la muerte de varios niños de manos de sus propios padres, tema sobre el cual seguiremos a continuación. Excelente, doctora Judith, por profundizar en estos temas. Tenemos a la doctora Jacqueline, que nos va a continuar a profundizar este tema de alienación parental. En relación al síndrome de alienación parental, tema central de la sentencia T526 de 2023, tenemos que este concepto fue incorporado en el año de 1985 por el médico psiquiatra estadounidense, el Dr. Richard Gardner,
quien aseguraba que un niño, niña o adolescente cuyos padres se encontraran dentro de un proceso de custodia podía llegar a acusar falsamente a uno de los padres de algún tipo de maltrato y o abuso, asegurando que los niños que padecían el síndrome habían sido aleccionados de forma negativa por uno de los progenitores en contra del otro para transformar la conciencia que tiene un hijo sobre el otro progenitor con el objeto de desacreditarlo y así quedarse con la custodia de ese hijo en mayor parte de los casos. Es importante mencionar que este síndrome de alienación parental no tiene un sustento científico, no ha sido incluido en la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y en Colombia no es un síndrome aceptado o que haga parte de diagnósticos clínicos. Es por ello que dichas conductas deberán ser estudiadas como una forma de violencia intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar y de pareja. Sin embargo, sí se ha venido utilizando no solo por Colombia, sino por diferentes países como Brasil y Perú, que tienen incluso una legislación que lo aprueba. Brasil, por ejemplo, legisló en el año 2010 a favor del uso del síndrome en procesos de custodia. No obstante, en otros países como España, Argentina, ha sido rechazado su uso por considerar que son planteamientos, además que carecen de un aval científico, consideran que es una forma de invisibilizar a niños, niñas y adolescentes y mujeres que han sido objeto de maltrato. En Colombia ha sido difícil obtener una estadística sobre los diferentes procesos administrativos y judiciales en los que se ha fallado teniendo como fundamento el mencionado síndrome debido a la reserva de estos procesos cuando se encuentran vinculados menores de edad. Pero un periódico de alta difusión en el país indicó que en un informe presentado por la relatora especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, la doctora Ren Atzalén, entregó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el año pasado un informe en el que indicaba que mientras en Brasil una mujer es acusada por alienación parental respecto a sus hijos, en un 66% de los casos el hombre solo era en un 17%. En Estados Unidos, las madres perdieron la custodia de sus hijos en un 44%, mientras que el padre solo en un 28%, lo que refleja entonces que cuando se alega la alienación, la madre tiene el doble de probabilidad de perder la custodia de sus hijos frente al padre. Generalmente, la acusada de realizar estas conductas de manipular a sus hijos y ponerlos en contra de su padre es la madre, situación que es utilizada en gran parte como una estrategia, en algunos casos por padres maltratadores, con el fin de silenciar a los niños y niñas y mujeres que han sido víctimas de maltrato. Pues quienes acuden gran parte a la utilización del síndrome, de la mayoría de los casos tienen o han tenido, en la mayoría de los casos han tenido antecedentes de violencia intrafamiliar. En el caso de la sentencia que es objeto de estudio el día de hoy, para la Corte, la utilización de este síndrome niega la posibilidad a que niños, niñas y adolescentes, según su edad y madurez, puedan formarse sus propios juicios y tomar sus propias decisiones respecto de los asuntos que le impactan, repercutiendo esto negativamente en el derecho que ellos ostentan a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta tanto por autoridades administrativas como judiciales. Asimismo, indicó la Corte que el uso del síndrome de alienación parental reproduce estereotipos de género, discriminando a la mujer por el hecho de ser mujer, permitiendo de esta manera que se oculte en sí la violencia intrafamiliar. De igual manera, diferentes organismos internacionales como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Doha
y la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por el uso de la figura en contextos de violencia de género, porque manifiestan que además de ubicar a los niños, niñas y adolescentes en una posición de vulnerabilidad, genera el riesgo de quitar la custodia a la mamá para dársela al agresor, perpetuando así la violencia de género. Lo que conlleva esto a una doble revictimización, pues además que en algunos casos estas madres pierden la custodia de sus hijos, también son encarceladas o condenadas y terminan enfrentadas a un bloqueo para acceder a la administración de justicia. Para el caso de la sentencia, la madre del niño se le impuso una sanción de arresto de hasta por 30 días por un presunto incumplimiento a la medida de protección, consistente en haber cambiado el lugar de residencia de su hijo sin que previamente se hubiera modificado el régimen de visitas, y porque, según lo indicó el padre de su hijo, el niño no quería trasladarse de ciudad. Por su parte, la comisaria indicó que se había coaccionado al niño y que, como la custodia aún no estaba definida, la madre del niño debió haber promovido una conciliación previa antes de cambiarse de ciudad, razón por la cual decretó el incumplimiento de la medida y ordenó el arresto. Esta decisión fue revocada por el superior, ya que se evidenció que entre el niño y su progenitora existía una comunicación fluida, tranquila y afectuosa. Además, se probó que el cambio de ciudad sucedió en beneficio del joven. Situaciones como esta, en concepto de la Honorable Corte, pueden llevar a que se configure un tipo de violencia institucional, convirtiéndose así el Estado en un segundo agresor por no ser diligente ante las denuncias presentadas por las mujeres y no tomar las medidas adecuadas y efectivas para que los casos de violencia doméstica sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia. Ya la jurisprudencia y los diferentes organismos internacionales han identificado una serie de criterios orientadores que se deben tener en cuenta al momento de iniciar un trámite y tomar decisiones judiciales en procesos que requieren ser vistos desde una perspectiva de género. Pues ha indicado que debe verificarse en cada caso si proceden o no medidas cautelares especiales o de protección, pues no en todos los casos se pueden tomar las mismas medidas. Además, se debe privilegiar la prueba indiciaria cuando no sea posible la prueba directa, es decir, cuando existan motivos razonables para sospechar que puede haber violencia de género, se deben tomar medidas prontas y efectivas que protejan a la víctima. También en la sentencia se debe argumentar desde una hermenéutica de género e identificando la existencia o no de estereotipos y la relación desequilibrada de poder. Pero principalmente se debe escuchar la voz de las mujeres. Recordemos que una forma de maltrato contra la mujer es no atender las denuncias presentadas por estas o tenerlas como exageradas. Ejemplo, en este caso, una de las manifestaciones rendida por una de las comisarías que conoció del caso indicó en una de sus providencias que, si bien el trato del padre de su hijo hacia su progenitora había sido reprochable, la mujer había descontextualizado todas las situaciones presentadas al interior de la familia y había exagerado los episodios, tratando de desprestigiar al padre de su hijo frente a cualquier incidente que se presente con el niño. Recordemos que ya estaba probado el maltrato del que había sido víctima la señora. Entonces, ¿cómo saber si sus manifestaciones eran exageradas? Si nadie más que ella fue el que tuvo que vivir, ¿sí?, estas situaciones.
Por eso para la Corte, situaciones como estas contrarían el deber del Estado en cuanto a erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra la mujer en razón de género. Es por eso que es imprescindible aplicar el enfoque de género en todas las decisiones que se tomen en la solución de conflictos que surjan al interior de la familia. Ahora bien, en cuanto al derecho fundamental que se pretende sea amparado por el accionante en esta sentencia respecto a que su hijo tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, para la Corte no existe duda que el derecho de visitas es un derecho de los niños, niñas y adolescentes cuya finalidad es garantizar el contacto con su otro padre o madre, protegiendo así la unidad familiar. Sin embargo, estas visitas no pueden ser perjudiciales para el niño, por lo que para la Corte se pueden suspender cuando se evidencie un peligro para la seguridad, la salud física o emocional del niño, niña y adolescente. En este caso, y teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el niño durante todo el proceso, consistente en el rechazo y el miedo que éste sentía contra su papá, las visitas quedaron condicionadas al querer del niño, prevaleciendo así su derecho constitucional a ser oído y a que sus decisiones sean tenidas en cuenta. A partir de esta sentencia, la Honorable Corte proscribe el uso del síndrome de alienación parental en los casos de custodia y demás procesos relacionados en los conflictos de familia. Doctora, muy importante lo que usted nos está diciendo respecto a esa decisión de la Corte, ¿no?, de proscribir ese término. Y de acuerdo con lo que dice, ¿nos podría hablar respecto de esa violencia vicaria que mencionaba? ¿Cuál es la perspectiva de la Corte Constitucional referente a este tema? Claro que sí, Camila. La violencia vicaria es otra de las estrategias utilizadas por los agresores con el fin de continuar ejerciendo violencia principalmente contra la mujer. Antes de hablar de la violencia vicaria, es importante conocer su significado en la Real Academia de la Lengua, la cual la define como que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Jurídicamente hablando, la violencia vicaria es la violencia ejercida en mayor porcentaje contra mujeres que contra hombres, y es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos, hijas, para herir a la mujer. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos, hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Este concepto fue introducido en el año 2012 por la psicóloga clínica, la doctora Sonia Vaccaro, la cual define la violencia vicaria como aquella violencia ejercida generalmente por los hombres en contra de la mujer. Y no solo en contra de sus hijos, sino de sus seres queridos, sus padres, mascotas o bienes, en especial en escenarios de los procesos de separación y divorcio. La violencia vicaria puede tener diversas manifestaciones, pero dentro de las más comunes encontramos amenazas que hacen los padres a la madre de llevarse a sus hijos, quitarles la custodia e incluso matarlos, interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas cuando estos se encuentran en tratamientos, aprovechar la presencia de los niños y niñas para agredir a la mamá, hablar mal de ella, humillarla y amenazarla. También utilizar los momentos de régimen de visitas para ocultar a los niños, niñas, ocultar información de ellos durante el periodo de visitas. Se dice que la violencia vicaria es extremadamente cruel en la medida que el agresor conoce perfectamente el inmenso dolor que va a producir, que es un daño irreparable, en tanto que la madre sufrirá durante toda la vida la ausencia de sus hijos, y porque en este caso no solo hay una víctima, la mamá, sino también los niños, niñas y adolescentes que se convierten en víctimas directas del maltratador. A modo de ejemplo, en el año 2020, un padre asesinó a su hija en el marco de unas visitas
autorizadas por una comisaría de familia a pesar de existir antecedentes de violencia intrafamiliar. Y en el año 2022, un niño fue asesinado por su padre luego de que éste hubiese enviado mensajes a la madre con indicaciones de su plan como represalia ante su negativa de no volver con él. Este tipo de violencia también ha sido asociada al fenómeno de violencia institucional y es precisamente en gran parte porque las autoridades no toman medidas prontas, eficaces y adecuadas para evitar que los espacios de visitas se conviertan en escenarios aprovechados para dañar a la mujer, no solo de manera directa, sino indirecta, instrumentalizando a terceros como a los padres, a sus hijos y en otros escenarios ejerciendo violencia física o psicológica con el fin de causar zozobra y afectación psicológica a la mujer. Por lo que es importante que los jueces y autoridades administrativas, al analizar las pruebas, las normas, lo hagan incorporando en sus decisiones criterios bajo la perspectiva de género, reconociendo que las mujeres han sido un gran grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial y que las medidas que se tomen en cada uno de los casos sean idóneas para evitar que se presenten situaciones como estas en las que los perjudicados siempre van a ser los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes y la mujer. Doctora, es muy importante lo que nos está mencionando y es que los vemos desafortunadamente todos los días en las noticias, ¿no? Y en este caso, gracias por esas aclaraciones, por ser tan puntual en lo que nos está informando, doctora. Ahora nos gustaría abordar algunas preguntas frecuentes que recibimos de parte de nuestros usuarios en la Fundación Servicio Jurídico Popular. Otro tema que genera inquietudes frecuentes es la custodia compartida. De esto hablaremos. A pesar de que esta modalidad busca un equilibrio en la responsabilidad parental, hemos notado que algunos funcionarios o incluso los jueces no están completamente de acuerdo. ¿Podrían entonces brindarnos alguna orientación al respecto? Sí, claro que sí, Camila. Pues, a ver, frente al tema de la custodia compartida, ciertamente es un tema debatido, ¿sí? Y complejo, porque como lo dices, algunos funcionarios pueden mostrar cierta reticencia, ¿sí? Debido a diversas consideraciones. Lo que es vital recordar es que cada caso es único, ¿sí? La orientación debe basarse en evaluar detenidamente las circunstancias particulares de cada caso, considerando a esa familia en particular y viendo si realmente esa custodia compartida va a favorecer a ese niño, niña y adolescente, ¿sí? Porque de esa manera realmente podemos demostrarle a la autoridad administrativa o al juez que realmente después va a ser un éxito para esa familia la custodia compartida, a garantizarle un ambiente saludable para el desarrollo integral de ese niño. A pesar de que no está contenida realmente la custodia en una ley expresamente por ahora, porque es un proyecto, las Cortes de nuestro país, Constitucional y Suprema, han establecido que sí es viable la custodia compartida. Listo, doctora, perfecto. Me parece puntual la respuesta de la doctora y ahora nos gustaría explorar un poco más sobre el tema de la delegación de la patria potestad según el artículo 307 del Código Civil. La pregunta que surge frecuentemente por parte de nuestros usuarios es: ¿se puede conciliar esta delegación y cuáles son esas consecuencias de conciliar? Bueno, gracias, Camila. En efecto, son muchas las preocupaciones de los padres frente a sus obligaciones y derechos respecto a sus hijos menores de edad, especialmente cuando las relaciones familiares se rompen y una de ellas en lo que concierne a la patria potestad. Como lo dijo Judy al inicio, la patria potestad es un derecho y un deber de los progenitores inherente al hecho de ser padre o madre, y su ejercicio gira siempre al interés superior del niño, niña y adolescente, por lo que es irrenunciable. Sin embargo, existe una figura legal contemplada, como ya lo dijiste, en el artículo 307 del Código Civil, que nada tiene que ver con ninguna de las sanciones establecidas por la ley, como la privación o la suspensión de la patria potestad, contempladas en los artículos 10 y 315 del Código Civil,
que en algunos casos podría ayudar a solucionar de manera pacífica las diferentes controversias que se presentan al interior de las familias, y es el de ceder la patria potestad de alguno de los padres, de un padre respecto al otro, a través de la figura de la delegación, dejando así de ser un castigo no ostentar la patria potestad de su hijo o hija, para convertirse en un acuerdo más respecto a la forma de cómo los padres manejan los derechos y obligaciones que tienen respecto a sus hijos menores de edad no emancipados, de una manera cordial, amable y pronta. Dicho acuerdo debe hacerse por escrito entre los padres y puede ser total o parcial. Recordemos que la patria potestad conlleva el derecho de administración de los bienes del hijo, de la hija, el usufructo de los bienes del hijo, de la hija, y la representación legal o extrajudicial de los hijos. Entonces, será total en la medida en que se cedan todos estos derechos, o parcial cuando solo cede uno o dos de estos derechos. Este acuerdo debe inscribirse en el registro civil de nacimiento del niño o de la niña, por cuanto se trata de una alteración al ejercicio de la patria potestad, según el decreto 1260 de 1960. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro conversatorio. Tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. El próximo viernes tendremos la compañía de 2 invitados especiales, quienes responderán algunas preguntas que hemos recibido de nuestros usuarios. No se desconecten, los esperamos.